Hoy traemos dos historias diferentes, una de parejas y otra de padres con derecho. Esperamos que te gusten. No olvides dejarnos tu opinión y recuerda suscribirte al canal. Ahora sí vamos a darle a las historias. Mi esposa comenzó a ganar el triple de mi salario y quiere dividir los activos. No sé qué hacer y cómo sentirme. Hola a todos. Iré directo al grano. Mi esposa comenzó a ganar muy bien y habla de dividir nuestros bienes, como un prenupcial, pero después del matrimonio. Antes de casarnos y también un poco después, ella ganaba la mitad de lo que yo ganaba. Pero después de un par de años, su salario se disparó. Actualmente, ella trabaja en TI y gana más de $200,000 al año cuando yo gano solo $45,000, después de impuestos, como consultor. Viene de una familia muy pobre, como muy pobre, donde mi familia es de clase media. Soy frugal por naturaleza, pero no tanto como ella. Ella está ahorrando el 85% de su salario, donde yo ahorro entre el 50 y el 60%. Recientemente hice nuestro presupuesto y solo tengo el 18% de nuestros activos. Lo que no ayuda es que vivimos en dos ciudades diferentes, causa del trabajo, y nos reunimos durante una semana todos los meses. Quiere que cada uno de nosotros pague sus propias cosas. Su comida, sus facturas, su alquiler, su ropa. Y quiere sentirse segura con su dinero. Ella dice que gasto demasiado en todo, como comida, tecnología, películas, etc. Por otro lado, no sabe cómo hacer un presupuesto o cuidar el dinero. Estoy en finanzas e invertí el 80% de mi 18% de activos en la bolsa para que crezcan. Y deja todo su salario, el 82%, en su cuenta corriente. Intento convencerla de que invierta en bolsa, pero no tiene sentido. Le muestro que la inflación está devorando su dinero, no le importa. Le digo que invierta en bienes raíces, demasiado complicado. Cuando trato de mostrarle los números de que en un par de años podríamos ser financieramente independientes, ella no cree en eso y dice que lo perderé todo invirtiendo en el mercado de valores. No soy agresivo en absoluto. Tengo una conversación de este tipo con ella una vez cada 6 a 10 meses durante 30 minutos como máximo. Finalmente, comenzó a hablar más sobre dividir nuestros activos. Según ella, todavía me ama mucho, pero quiere que su dinero sea solo suyo. Incluso cuando ganaba menos, siempre los consideraba separados. Como colmo, le digo que pudo mudarse por estos mejores trabajos, porque yo también acepté ellos, que ella se mudara y que viviera separada por más de 2 años. Su respuesta es siempre: entonces, déjame entender, ¿quieres tomar mi salario cuando me dejes? ¿Quieres la mitad de lo que estoy ganando? O si no hubieras aceptado que siguiera mi carrera, me habría divorciado. O este es mi dinero. En lugar de trabajar muchas horas y estudiar, podría haber publicado fotos en Instagram, maquillarme y encontrar un marido rico. Y no trabajar ni una hora de mi vida. Realmente no sé qué pensar. ¿Nuestro matrimonio acaba de terminar? Todavía la amo mucho y no quiero divorciarme por dinero. Cualquier discusión con ella sobre el dinero termina en una noche amarga. Es más, un año después de nuestro matrimonio, ella me engañó. Y no una, sino un par de veces repartidas a lo largo de 2 años con el mismo tipo del trabajo. Al principio estaba devastado, pero hice las paces con eso. Cuando le dije que podemos abrir la relación si ella lo necesita, me dijo que no puedo engañarla. ¿De verdad? ¿Puedes dormir por ahí pero necesito ser fiel? Desde que se mudó y comenzó a ganar más, ya no me ha engañado, yo la creo. No tenemos hijos, pero mi esposa quiere tener 2, 3. Estoy más en la valla porque de lo anterior. Además, ella dice que ella sería la que se quedaría en casa y yo tendría que dar un paso adelante y ganar para toda la familia. Editar. No tengo amigos ni familiares con los que pueda hablar sobre esto. Toda mi vida estuve bastante solo. Sin amigos de verdad. Mis padres trabajaban mucho y cambiaban de estado a menudo, yo cambiaba constantemente de escuela. En este momento, estoy solo trabajando en casa en un piso alquilado y estoy perdido pensando en todo esto. Ella cree en mí que podré encontrar un trabajo sin problemas. Intenta motivarme para encontrar trabajo en su ciudad. Pero sé que es una tarea imposible durante COVID. En 2018 me tomó 8 meses encontrar trabajo en su ciudad y ella se mudó después de 4 meses a otra ciudad dejándome allí.
Ahora no tengo la fuerza de voluntad para buscar otro y pasar 8 meses enviando 800 currículums solo para descubrir que se está mudando a otro país. Debido a que mi trabajo es muy exigente, no tengo mucho tiempo y no puedo viajar. Por otro lado, mi esposa tiene 35 días libres al año y acordamos que viajará sola. Ella ya visitó 5 países antes del virus solo. Me quedé en casa trabajando. Si me preguntas por qué no me mudé con ella mientras trabajo desde casa, es una larga historia. 1. Diferente residencia fiscal y el equipo legal de mi empleador no quiere que cambie de ubicación. 2. Estoy en un tiempo prestado porque mi jefe quiere que esté en la oficina lo antes posible, pero COVID lo impide. Entonces no sé cuándo volveré a la oficina. 3. Porque junto con mi esposa no sabemos qué quiere y si no se mudará antes de lo esperado, decidió alquilar un piso con un compañero de piso, propietario del piso, para ahorrar costes. No puedo mudarme. Su compañero de piso es un cirujano de 34 años. Estoy cansado y enojado. Mis padres no quieren adoptar a mi prima que acaba de quedar huérfana. Ahora está en cuidado de crianza. Estoy tan enojado ahora mismo, como no tienen una idea. Entonces mi prima pequeña, Ali, el hijo de la hermana de papá, lo ha tenido un poco difícil. Su papá murió cuando ella tenía 2 años y la semana pasada murió su mamá. Ella se quedó aquí las primeras noches después de que sucedió. Cuidados Infantiles vino a nuestra casa y tuvo una larga conversación con mis padres. Básicamente no quieren adoptarla. Tenemos una casa enorme, 5 habitaciones, 4 baños. Tengo un hermano de 13 años. Pasamos tiempo con Ali en el verano y la mayoría de las vacaciones. Además, mis padres son ricos. Son dueños de una casa en el lago y una pequeña pero bonita cabaña en la playa en otro estado. Entonces el dinero no es el problema aquí. Ali es muy callada y tímida y no es una niña problemática. Mi hermano no se lleva bien porque normalmente hace llorar a Ali y mis padres piensan que Ali es inmadura y rara. Su mamá tenía 2 trabajos y creo que no tenían mucho dinero. Fui a su apartamento como 2 veces. Era bastante pequeño y Ali nunca tuvo la misma electrónica que nosotros. Ella no tiene teléfono. Así que las últimas noches he estado revisando mi correo electrónico para ver si ella ha podido enviarme un correo electrónico. Lo hizo anoche. Actualmente está con una familia que está dando casa a otros 2 niños pequeños. Ella no suena muy bien. Mis padres dicen que ella no es su responsabilidad y que perturbaría nuestra casa. Dicen que es mucho pedir. Mi hermano y yo somos adoptados, pasaron por mucho para adoptarnos. Estoy tan confundido acerca de por qué mi papá no quiere que su propia sangre viva aquí. Estoy tan enojado y ellos están siendo tan egoístas. Ni siquiera sé si Ali está bien en este momento. Probablemente esté tan triste y sola. Cuando tenga 18 voy a hacer todo lo posible para que ella viva conmigo.